Sobre hipertensión arterial. Entonces, pues lo primero, como siempre, la definición de la hipertensión arterial, sobre todo según la conocemos todos, ¿qué es la presión arterial? Bueno, ¿qué es la hipertensión arterial? Pues la elevación persistente de la presión arterial por encima de 140/90, lo que es un reflejo de la rigidez arterial y lo que todos conocemos que es un factor de riesgo vascular y que en los últimos años se está hablando directamente en lugar de factor de riesgo de enfermedad vascular, ya que presenta una afectación multisistémica. A ver si se... Vale. Uy, no. Se me ha ido para adelante. Vale, perdón. Bueno, entonces, para hablar de hipertensión arterial y entender la importancia de la misma, tenemos que hablar primero del impacto de las enfermedades cardiovasculares. Perdón. Suponiendo estas la principal causa de muerte en el mundo, con aproximadamente 19 millones de muertes en el año 2021. Entonces, aquí os muestro un mapa del mundo que nos representa los años de vida ajustados por discapacidad en función de las enfermedades cardiovasculares, donde vemos cómo hay una distribución irregular de estos años de vida ajustados por discapacidad, siendo el impacto de las enfermedades cardiovasculares mayor en los países de nivel socioeconómico bajo, sobre todo en Asia Central y en África subsahariana. A ver, sí. No sé qué pasa. Ya. Entonces, en este mismo estudio, viendo años de vida ajustados por discapacidad, es cierto que vemos que nuestra zona geográfica, la península ibérica, no está mal situada en el mapa mundi. Y en este mismo estudio también se dividen los factores de riesgo vascular, llegando a la conclusión de que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo modificable para las muertes cardiovasculares prematuras, atribuyendo aproximadamente 11 millones de muertes a la hipertensión arterial. En el año 2025 se emite un informe de la Organización Mundial de la Salud donde, en resumen, lo más importante es que la hipertensión arterial es la enfermedad cardiovascular más prevalente, con aproximadamente una prevalencia de 1/3 de los adultos de entre 30 y 79 años en el mundo, siendo esta prevalencia el doble que la estimada en el año 1990. Además, se alcanza el adecuado control de la presión arterial aproximadamente solo en 1/3 de los pacientes hipertensos, en algo menos en realidad, y aproximadamente un 16% de las muertes en el mundo se pueden achacar a la hipertensión arterial. Entonces, en ese mismo informe de la Organización Mundial de la Salud se incluyen estas gráficas que nos han parecido bastante claras para mostrar el infradiagnóstico, en primer lugar, de la hipertensión arterial, siendo la primera barra viendo que el diagnóstico de hipertensión arterial se realiza en poco más de la mitad de los pacientes hipertensos en el mundo, y en la tercera barra podemos ver el nivel de control de la presión arterial, que está representado en un azul oscuro, que es aproximadamente, menos de hecho, de 1/3 de los pacientes hipertensos. Y en la segunda figura vemos cómo es la tendencia a nivel mundial con el paso de los años de la evolución de la hipertensión arterial, con la misma leyenda que la figura previa, viendo cómo la prevalencia de esta enfermedad o factor de riesgo vascular está aumentando de forma general, pero a expensas también de un mayor diagnóstico y control en algunas regiones como son Europa y América, que vemos en la segunda figura arriba y en la primera abajo. Entonces, España, en este informe de la Organización Mundial de la Salud, no está tan mal situado, teniendo una prevalencia de hipertensión algo inferior a la global y con un control algo superior al global también, de un 37% de las personas que son hipertensas y están en tratamiento. Y aquí vemos una gráfica que es similar a la descrita en las diferentes regiones geográficas, sobre la tendencia española, donde vemos también que es similar a la tendencia europea, con un mayor diagnóstico y con un mayor control. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estableció un objetivo de control en un 50% de los pacientes hipertensos, al que solamente han llegado 4 países en el mundo y al que España no ha conseguido llegar. Entonces, quería insistir después de esta parte de infradiagnóstico principalmente en la recomendación del cribado de la hipertensión en la población de forma oportunista en todos los adultos mayores de 18 años
y luego aparte un cribado regular de la presencia o no de hipertensión en las personas adultas mayores de 40 años, con una frecuencia que va a depender del riesgo de cada una de estas personas, teniendo en cuenta que si tienen un riesgo vascular elevado, pues que el cribado tensional se recomendaría incluso anualmente. Entonces, como he dicho al principio, conocemos ampliamente que la hipertensión es un factor de riesgo vascular, pero esto se basa pues, en evidencia creciente a lo largo de los años, y yo sobre todo quería destacar este metaanálisis que se publicó en el Lancet en 2002, en el que se muestra cómo existe una relación lineal entre el aumento de la presión arterial y, a lo largo de los años y los eventos cardiovasculares mortales, tanto ictus como infarto como otros eventos. Entonces, sobre todo queríamos destacar de este estudio que no existe un valor arbitrario a partir del cual la hipertensión es un factor de riesgo vascular que aumenta el riesgo de estos eventos, sino que es una relación continua que de hecho en este estudio se ha medido a partir de, y se ha demostrado a partir de 115,75 milímetros de mercurio. Y destacar también que en este metaanálisis hablan de que el riesgo de evento cardiovascular mortal se duplica por cada aumento de la presión sistólica en 20 milímetros de mercurio y diastólica en 10 milímetros de mercurio. Entonces, de aquí y del resto de evidencia podemos extraer que existe una relación continua entre el aumento de la presión arterial y el riesgo de ictus, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica principalmente. Pero esto no se debe tener en cuenta, de forma aislada, sino que hemos de hacer un análisis en conjunto con el resto de factores de riesgo cardiovascular, porque también se ha visto que en conjunto actúan de forma sinérgica. Entonces, en la tabla que he puesto debajo del texto de las guías europeas de hipertensión de 2023, la he puesto principalmente para que veamos cómo aumenta el riesgo vascular a medida que aumenta el grado de hipertensión o bien a medida que aumentan la cantidad o la gravedad de los factores de riesgo vascular y de la enfermedad cardiovascular establecida. Y luego también, iremos hablando sobre las guías, pero se destaca el papel importante de la estimación del riesgo vascular. Entonces, con respecto a las guías, sobre todo nos hemos centrado en las guías europeas, tanto las de la Sociedad de Hipertensión, que se publicaron en diciembre del 23, como las guías de la ASC, de la Europea de Cardiología, publicadas en 2024, y luego es verdad que en 2025 las guías más actuales son las americanas, pero es cierto que, vamos a sobre todo hacer unos matices sobre las diferencias conforme vayan apareciendo, y tendremos en cuenta la tendencia de estas guías, pero sí que es cierto que el riesgo vascular no es el mismo en todas las áreas geográficas y que al final, al estar en Europa, nosotros sobre todo tenemos que basarnos en nuestras guías. Entonces, la fisiopatología de la hipertensión arterial es muy complicada, principalmente porque entran muchos sistemas y muchos factores en la homeostasis de la presión arterial, que se puede reflejar o no en hipertensión. Pero, en resumen, hemos traído esta gráfica de las guías de 2023 para destacar que cada paciente tiene su predisposición, individual, que depende principalmente de factores genéticos y de factores de hábitos de vida, que eso sí que es ampliamente conocido. Lo que añaden desde las guías del 2023 en adelante es la importancia de los factores ambientales, que son sobre todo la contaminación acústica, la contaminación ambiental e incluso el estrés y otros factores ambientales. Entonces, todo esto actúa sobre los diferentes sistemas de homeostasis, destacando sobre todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, y también existe evidencia creciente desde hace muchos años de que la inflamación también participa en la regulación de la presión arterial al alza. Entonces, como hablábamos antes sobre el aumento del riesgo de eventos cardiovasculares importantes a medida que aumenta la tensión arterial, hemos ido a lo largo de los años estableciendo diferentes rangos a partir de los cuales consideramos que merece la pena, riesgo-beneficio, tratar a los pacientes y, por lo tanto, darles el nombre y apellidos de hipertensión arterial, que luego, además, estratificamos en diferentes estadios, en función de lo que también luego se ha demostrado que va aumentando el riesgo. ¿Qué pasa? Que
no me voy a detener porque esto al final pues, es sobre todo mirar la tabla y saberse los valores, que son, entre comillas, arbitrarios. Digo arbitrarios porque son valores que se han establecido pero están fundamentados en evidencia científica. Y sobre todo quería destacar que en las guías europeas, que son de 2023 y 2024, se habla de hipertensión arterial grado 1 a partir de la tensión sistólica, bueno, la tensión de 140-90, que es la que todos ampliamente conocemos. Sin embargo, en las guías americanas de 2025 ya se habla de hipertensión a partir de 130-80. Entonces, el diagnóstico de la hipertensión arterial se puede hacer tanto por medio de la medición de presión arterial en consulta como de forma ambulatoria. Entonces, los niveles, digamos, de presión arterial a partir de los cuales hacemos el diagnóstico son diferentes en estas guías, sobre todo por el nuevo nombre de hipertensión a partir de 130-80. Queríamos sobre todo destacar que en las guías europeas, en la presión automedida en domicilio, se diagnostica a los pacientes a partir de 135-85, es decir, se resta 5 milímetros de mercurio porque la tensión en esas circunstancias es algo menor. Y esta diferencia pues, no la encontramos en las guías americanas, y luego en las guías americanas sí que destacar sobre todo que la tensión normal, estando el paciente dormido, es inferior. Entonces, lo primero y lo más importante para diagnosticar de hipertensión arterial es haber medido bien la presión arterial de nuestro paciente. Entonces, sobre todo destacar que tenemos que utilizar métodos oscilométricos basados en manguitos, no los que son de muñeca, los dispositivos que se denominan Caffels en las guías. Tenemos que estar en una habitación tranquila, con una temperatura adecuada, no haber tenido importantes estímulos los 30 minutos antes, llevar sentados como de 3 a 5 minutos, no hablar mientras nos estamos viendo la tensión, que el paciente esté bien sentado en la silla con la espalda apoyada a un ángulo como de 90 grados, con los pies en el suelo y las piernas sin cruzar, con el brazo también apoyado en la mesa, en un ángulo también como de 90 grados, y lo ideal es que hagamos 3 mediciones separadas de 1 minuto y que nos quedemos con la media de las 2 últimas. Entonces, eso sería sobre todo la medición de la presión arterial, tanto en domicilio como en la consulta. Y luego tenemos otra forma de medirla, que es la monitorización ambulatoria, en la que se van haciendo mediciones de la presión arterial automáticas cada 15-30 minutos aproximadamente, que sobre todo en las guías se recomienda que la utilicemos cuando sospechamos hipertensión arterial de bata blanca, enmascarada, conociendo así también el patrón nocturno. También se puede utilizar y se recomienda que la utilicemos en pacientes que ya están tratados para comprobar una verdadera hipertensión resistente, para conocer el control de nuestro paciente a lo largo de las 24 horas del día, para descartar hipotensión iatrogénica, y luego también se utiliza cuando queremos medir respuesta exagerada de la presión arterial al ejercicio y cuando no nos fiamos de la presión automedida del paciente por múltiples motivos. Entonces, aquí traemos una imagen de un mapa, sobre todo para explicar brevemente cómo se lee. Tenemos como un apartado general, digamos, otro apartado diurno y otro apartado que es nocturno. Entonces, tenemos que mirar que las mediciones exitosas sean mayores al 70% en cada uno de estos apartados. Y luego, hay muchas formas de mirar, pero nosotros, sobre todo recomendamos mirar en cuántas determinaciones está por encima de los límites de la tensión, de la presión arterial sistólica y diastólica, que para control óptimo debería de estar por encima de los límites en menos del 25% de las mediciones. Sin embargo, todo esto pues hay que individualizar, hay que mirar el mapa pues con cautela, entre otras cosas pues porque existen artefactos que nos pueden modificar la lectura del mapa del paciente. Entonces, por ejemplo, en este que traemos aquí, pues como veis, en el periodo el periodo nocturno sí que hay una medida mayor al 25% por encima de los límites, pero si nos vamos a la gráfica vemos que probablemente el paciente se acostó más tarde, porque digamos que la gráfica es como la diurna hasta las 12 de la noche. Entonces, individualizando, pues este paciente sí que estaría controlado. Y luego pues existen diferentes patrones que podemos ver en las gráficas y de otros tipos de tensión arterial, sobre todo destacando nocturna, etcétera, que no me voy a detener a explicar. Entonces, en las guías en general se recomienda, con respecto a la evaluación del paciente con hipertensión, que recojamos bien la historia, incidiendo sobre todo en los factores de riesgo vascular y que le calculemos el riesgo,
que hagamos una buena historia clínica de la evolución de la presión arterial, es decir, cuánto tiempo lleva, qué tratamiento se ha utilizado y el grado de control de la misma. Un examen físico que siempre incluya obesidad como otro diagnóstico. Y luego, aparte, con respecto al estudio de lesiones de órgano diana, sí que se recomienda en los pacientes la medida de la función renal, incluyendo la albuminuria, y un electrocardiograma, asociando o no ecocardiograma y otros estudios en función de la sospecha clínica e individualizando en cada uno de nuestros pacientes. La hipertensión arterial secundaria podría dar para otra sesión porque existen múltiples causas y, en resumen, lo más importante para esta sesión creemos que es hablar de cuándo estaría indicado descartar que estemos ante un ejemplo de hipertensión secundaria. Entonces, sobre todo esto habría que tenerlo en cuenta en pacientes que sean menores de 40 años hipertensos, cuando el inicio o el empeoramiento de la hipertensión arterial previamente controlada sea agudo, cuando la hipertensión arterial sea resistente, cuando estemos ante una emergencia hipertensiva o una hipertensión de grado 3, es decir, grave, o ante una lesión de órgano diana grave o desproporcionada con respecto a las cifras de presión arterial que tenemos en consulta. Y luego, sobre todo, lo más importante, en función de nuestra sospecha clínica, que dependerá también de las características de nuestro paciente. Entonces, ya para hablar sobre las estrategias de tratamiento de la tensión arterial, tengo que hablar de los objetivos, porque al final el tratamiento va a ir guiado en función de los objetivos de tensión arterial, añadiendo más o menos medidas. Entonces, en las guías europeas, los objetivos se centran sobre todo en que en pacientes menores de 65 años existe una recomendación fuerte de intentar el descenso de la presión arterial por debajo de 130/80, y si son algo más mayores, pero no mayores de 80 años ni frágiles, se podría tener, también existe una recomendación algo más débil de que bajemos también por debajo de 130/80 esta tensión arterial. Si no, lo recomendado con recomendación fuerte sería por debajo de 140/80. Y en todos estos pacientes, en todos los grupos etarios, no se recomienda con un grado de recomendación 3C bajar la tensión por debajo de 120/70. Sin embargo, en las guías americanas son algo más agresivos y se recomienda en función de grupos etarios, más bien por riesgo vascular, que sí que es verdad que las guías de la Sociedad de Cardiología de 2024 también hablan del seguimiento de tratamiento por objetivos de riesgo vascular. Pero en resumen, en las guías de 2025 de la Sociedad Americana recomiendan que bajemos con un grado de recomendación fuerte la tensión arterial por debajo de 130/80, independientemente de la edad del paciente, siempre y cuando tenga alto riesgo vascular, y una recomendación algo más débil para los pacientes que no tienen alto riesgo vascular. Y luego aquí no se recomienda, como en las otras guías, no bajar la tensión por debajo de 120/70, sino que añaden un objetivo adicional de intentar bajar la presión arterial sistólica por debajo de 120 cuando esto sea seguro y bien tolerado por el paciente. Entonces, iremos orientando nuestro tratamiento en función de la necesidad de mayor o menor control por riesgo vascular y añadiendo más o menos tratamientos en función de cómo vaya respondiendo. Entonces, con respecto a las medidas orientadas a la modificación de estilo de vida, destacar que estas medidas pueden reducir valores elevados de la presión arterial más o menos como de 5 milímetros de mercurio. Esto sobre todo sirve para prevenir o retrasar el tratamiento antihipertensivo farmacológico y para disminuir el riesgo cardiovascular, pero bajo ningún concepto sustituye al tratamiento farmacológico antihipertensivo en los pacientes de alto riesgo. Las medidas que se han demostrado más eficaces son sobre todo la pérdida de peso y la dieta orientada a la disminución de la tensión arterial, que eso se llama la dieta DAS, que se parece bastante a la dieta mediterránea. Y en las diferentes guías se va mencionando cada vez más las intervenciones sobre esos factores que hablábamos al principio, que son tanto la contaminación atmosférica y acústica, que es verdad que son menos modificables, como sobre el estrés, que sí que se están haciendo ensayos sobre el uso del yoga, mindfulness, etcétera, para disminuir sobre todo la presión arterial. Entonces, nuestro tratamiento, entre otras cosas, se va a centrar sobre todo en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque tiene una importancia muy relevante en el control de la presión arterial. Todos conocéis ya que este sistema al final
tiene como efecto aumentar la vasoconstricción de la arteriolar, aumentar la retención de sodio y agua, aumentar la secreción de vasopresina y, entre otras cosas, también digamos que promueve el remodelado vascular y cardíaco. Entonces, nuestras terapias pues, van a ir dirigidas por medio de diferentes dianas terapéuticas a inhibir la hiperactivación de este sistema. Sobre todo, el tratamiento farmacológico tiene 4 pilares, que son los IECA y ARA2, que van destinados a inhibir al sistema renina-angiotensina-aldosterona, los diuréticos tiacídicos, las calciantagonistas y los betabloqueantes. ¿Por qué son estos 4 los fármacos principales para el tratamiento de la hipertensión arterial? Pues porque todos ellos han demostrado la capacidad para reducir la presión arterial como monoterapia, también para reducir la mortalidad de los eventos cardiovasculares y además tienen un perfil de tolerabilidad y seguridad favorable. Sobre todo, el tratamiento antihipertensivo se ha centrado en los 3 primeros que he dicho, porque los betabloqueantes sobre todo se recomiendan como tratamiento que, digamos, ayuda a bajar la tensión arterial y mejora el perfil cardiovascular, pero que está indicado por otros motivos y se suele utilizar como primera línea en los pacientes cuando está indicado, lo dicho, por otros motivos. Entonces, para ir paso por paso, pues principalmente, mensaje muy importante, tenemos que empezar, salvo pocas excepciones, con tratamiento combinado. Este tratamiento combinado irá sobre todo compuesto por los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son IECAS y ARA2, y luego aparte diuréticos tiacídicos o calciantagonistas. Cuando la tensión no sea controlada con estos fármacos, a pesar de dosis máximas, que el control suele aparecer aproximadamente en 60% de los pacientes hipertensos, tendríamos que pasar al siguiente escalón, el segundo escalón, que es la combinación triple, es decir, el tratamiento que nos faltaba de los 3 tratamientos principales en el paso 1, pues ahora lo añadimos. Y de nuevo, vamos subiendo hasta dosis máxima bien tolerada y en este punto controlaríamos aproximadamente al 90% de los pacientes. ¿Qué pasa si seguimos teniendo inadecuados objetivos de la presión arterial? Pues que estaríamos ante una hipertensión arterial resistente. Entonces, en este punto se recomienda descartar que no sea una pseudohipertensión arterial, es decir, que haya mala adherencia u otros motivos para aumento de la presión arterial que no sean puramente la hipertensión. Y en este punto estaríamos como en el 5% de los pacientes. Y en este momento también se recomienda derivación a un centro especializado de riesgo vascular principalmente, o sea, de tratamiento y estudio de la tensión arterial. Entonces, cuando estamos ante una situación de hipertensión arterial resistente en pacientes con un filtrado por encima de 30, el siguiente paso principalmente, es decir, el cuarto escalón, sería añadir un espironolactona o eplerenona principalmente, es decir, un antagonista del receptor mineralcorticoide. ¿Por qué? Pues más que porque sean buenos fármacos hipotensores, es porque aproximadamente el 20% de los pacientes con hipertensión arterial resistente se ha demostrado que en realidad lo que tienen es un hiperaldosteronismo primario, que sería el tratamiento indicado para ese uso. Si la tensión no se controla a pesar de esto, el siguiente escalón tendríamos los betabloqueantes que no hayan sido indicados por otro motivo antes o los alfa-1 bloqueadores. Y el siguiente y último paso que contemplan principalmente en las guías son los inhibidores de acción central como la clonidina o la denervación renal. Y en el caso de los pacientes que tengan hipertensión arterial resistente verdadera y que además de eso tengan una enfermedad renal crónica con un filtrado de menos de 30, pues los pasos serían diferentes principalmente porque la espironolactona y la eplerenona están contraindicadas por el riesgo de hiperpotasemia y la denervación renal también. Entonces, el siguiente paso, es decir, el cuarto paso sería añadir un diurético tiacídico si antes estábamos poniendo un diurético de ASA sobre todo para control de los edemas y de la congestión periférica, después añadir betabloqueantes o alfa-1 bloqueadores y inhibidores de acción central. Entonces, sobre todo, para destacar algo sobre los antagonistas de receptores mineralcorticoides, que se ha visto que son el siguiente paso en la hipertensión arterial resistente, pues un poco las pinceladas de decir que existen tanto los esteroideos como los no esteroideos.
Entre los esteroideos pues encontramos los que ampliamente conocemos, que son espironolactona, que es muy potente, y eplenerona, que tiene un mejor perfil de tolerabilidad. Y lo que ya he dicho sobre sus indicaciones, que sobre todo en el hiperaldosteronismo primario y en la hipertensión resistente, que muchas veces es consecuencia de un hiperaldosteronismo no conocido. Y luego existe también evidencia creciente del uso de otros antagonistas de receptores mineralocorticoides no esteroideos, como la finerenona, la ocedurenona, y la hexaserenona, que más que como hipotensores se ha demostrado que mejoran el perfil de riesgo vascular en tratamientos con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2. Y que, sobre todo, quería destacar que la hexaserenona está aprobada en Japón con indicaciones similares a las de la finerenona aquí en nuestro medio. Y luego también se están investigando otras muchas dianas, como los inhibidores de la aldosterona sintasa, que están en ensayos clínicos, y bueno, terapia con RNA y basada en péptidos natriuréticos, entre otras. Y sobre todo aquí, en la terapia basada en péptidos natriuréticos, quería destacar el papel del sacubitril valsartán, que se ha visto que es más potente que otros antihipertensivos, como por ejemplo el valsartán en monoterapia, pero que sin embargo los ensayos han ido más bien orientados a su uso en insuficiencia cardíaca y no en hipertensión arterial, y por eso ahora mismo no está aprobado con esta indicación. Y ya para terminar, también unas pinceladas sobre denervación renal, que es un tipo de intervención que había quedado quizás en desuso por un ensayo que se realizó entre los años 2012 y 2014 aproximadamente, en el que se vio que la denervación renal no disminuía la presión arterial más que el propio placebo, es decir, que no era eficaz. Entonces, posteriormente se vio que este ensayo quizás no tenía el mejor diseño metodológico, pues porque había muchos hospitales que no eran centros expertos para la realización de estas técnicas, y por eso se fueron perfeccionando tanto las propias técnicas como los ensayos, quedando ahora mismo relegados a los hospitales con mayor experiencia. Y pues hoy en día en todos estos una información así como un compendio general de lo que he podido encontrar principalmente en las guías es que se ha demostrado que sí que reducen en cierta medida la presión arterial, aunque tampoco se ha demostrado que sean mucho más efectivos que ningún fármaco, cosa que es una limitación. Luego se han hecho tanto ensayos clínicos con tratamientos farmacológicos como sin tratamientos farmacológicos, es decir, son bastante variados y se está investigando en diferentes contextos. Lo que sí que parece que está claro y cada vez más es que la seguridad de este procedimiento es alta, tanto con respecto a la función renal como de aparición de la estenosis de arteria renal posterior, que es muy poco frecuente, que la durabilidad es de aproximadamente hasta 3 años y que actualmente la denervación renal en las diferentes guías en las que nos hemos basado, que son las europeas y las americanas, es que la podemos utilizar en hipertensión arterial resistente o en pacientes con mala adherencia o intolerancia a los tratamientos farmacológicos habituales. Y como ideas clave, que espero que hayan quedado claras a lo largo de la sesión, pero que si no os las recuerdo, es que la elevación de la presión arterial es el factor de riesgo vascular más prevalente y sigue una relación continua con el riesgo de enfermedad o evento cardiovascular, que se relaciona con el riesgo vascular individual de cada persona, que por otra parte, para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, pues se recomienda tener en cuenta la presencia e indicación del cribado poblacional, que el diagnóstico de hipertensión arterial se puede hacer a partir de diferentes cifras, pero que en resumen la tendencia es de diagnosticar y por tanto tratar cuanto antes y además basarse en función del riesgo vascular de cada paciente. Luego también especificar que para el diagnóstico las mediciones de automedida ambulatoria y la monitorización son más fiables que la presión en consulta, que el estudio de secundarismo y de lesión de órgano diana se deben individualizar, y con respecto al tratamiento destacar que los objetivos de presión arterial también deben ser individualizados en función tanto del riesgo vascular como de la fragilidad de los pacientes, que los pilares del tratamiento son la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los tiacídicos, los calcioantagonistas más o menos beta-bloqueantes, sobre todo si están indicados por otro motivo, que la hipertensión resistente es aquella que aparece a partir
del mal control en pacientes que están con 3 fármacos de estos pilares fundamentales, que la causa más frecuente de hipertensión resistente es el hiperaldosteronismo primario y que existen otros tratamientos, tanto antiguos como nuevos, principalmente para la hipertensión resistente, entre los que destacamos sobre todo la presencia de la denervación renal. Y nada, muchas gracias por escucharme.